Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Santificado sea tu nombre, Padre Santo. Señor, ven, Padre Santo, venga tu reino, Señor, para que se haga, Señor, tu voluntad, como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra, en este pedazo de tierra, Padre Santo. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado, Padre Santo. Y aquí vengo, Señor, como está escrito en el rollo del libro, a hacer lo que tú has determinado para este día en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos comida, Señor, danos el pan de cada día y perdónanos. Suple las necesidades de los discípulos, las necesidades espirituales, Padre Santo, para que aprendamos a poner los ojos en tu reino y en su justicia, Padre Santo, para que todas las cosas nos sean añadidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por Amestel. Gracias por la vida de los discípulos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios. Una disculpa. Ayer terminamos muy tarde. Iban a ser las 8 cuando pasaban de las 7, 7:30 cuando llegamos a casa. Fue un día muy muy lleno de gracia. Fuimos al hospital, a urgencias, y le dijeron que no había plaquetas. Le dijeron que si llevaba donadores de sangre. Entonces le habló al médico y el médico le ingresó de urgencias. No por urgencias, pero le ingresó. Así que ya regresamos prácticamente a casa como a las 11 y hubo que regresar otra vez al hospital a llevarle lo que necesita para estar allí. Una almohada, cobija, medicinas que tenemos, que hemos ido comprando y que se han ido guardando para que como casi no hay medicinas, no que quiera hablar del mal del hospital, hermano, pero tuvimos que regresar después en la tarde, regresar a la tarde y ir a hacer algunas compras a mi esposa y a mi hija. Ya regresamos tarde, y ya tarde vino uno de los uno de mis ex ovejas, lo llaman ahora mis discípulos, aquí a Ensenada. Lo miré, entonces nos pusimos de acuerdo y fui a saludarlo. Ya estuve con ellos un ratito ahí en el culto. Me gocé. Había un ambiente muy limpio. Y me gocé grandemente, hermano. Como hace mucho tiempo que no me gozaba. Y damos gracias a Dios por todo, hermano. Entonces aquí estamos otra vez. Ahorita hay que correr al
a la visita, gracias a Dios, con gusto lo hacemos. Dios le pague a mi hermano Alonso por ayudarnos. Dios les pague a todos los que nos han ayudado. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les pido que oremos, hermanos. Vienen en camino de Chandler, Arizona. Viene en camino Gregory, el esposo de la hermana Marta Schadmiller. La hermana Marta, viene mi hermana Marta, la administradora del grupo de Amor de Rodillas, y vienen ellas a la velada y su esposo viene a la velada. Quiero que me ayuden a orar por Gregory. Gregory quiere servirle al Señor. Gregory no es bautizado, pero viene para que le hablemos. Dice, voy para que el pastor me hable la palabra de Dios. Así le dijo a su mamá. Así que les encargo encarecidamente, hermanos, las oraciones por el hermano Gregory. Por fe le digo, hermano Gregory, porque Dios está haciendo una obra. Así que damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y la vida de Gregory y la vida de nuestra hermana Marta, las hermanas Martas. Amén. Y ya mañana tenemos nuestra velada de oración, hermanos, así que todavía hay tiempo para estar aquí. Todos los que gusten pueden venir aquí a casa, aquí en casa. Está cerca el lugar donde vamos a tener la velada. Es una casa de un hermano que nos facilitó su casa para hacer la velada de oración. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Seguimos adelante, hermano. Entonces estamos hablando de las autoridades instituidas por Dios. Y es necesario que todos los hombres obedezcamos las autoridades delegadas. Por eso, en el capítulo 13 de Romanos, versículo 1 dice, sométase toda persona. Y cuando dice toda persona, hermano, aquí está hablando de las autoridades delegadas en el mundo. Amén. Y es bien importante saber dónde están las autoridades, quiénes son las autoridades, qué es la autoridad. Los hombres solamente representamos la autoridad, no somos autoridad. No hay un hombre autoridad. El único hombre autoridad murió en la cruz del Calvario. Él es la autoridad de Dios. Él es el que está sentado en el trono de Dios. De allí en adelante, ningún hombre es autoridad. Todos representamos la autoridad. Por eso, toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre. Ninguna rodilla debe doblarse ante los hombres. Hay uno solo, se llama Jesucristo hombre. Aleluya. Él es la autoridad de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque Él está sentado en el trono. Él es el único que está sentado en el trono. Entonces nosotros solamente representamos. Y se va a demostrar en la calidad de nuestro servicio. Pero en cuanto a las autoridades gubernamentales que hay en el mundo, a eso se refiere el apóstol. Imagínense cómo recibieron los de Tesalónica, los de Roma, los de Tesalónica, que sobre todo ellos estaban pasando por una persecución terrible cuando el apóstol les escribe las cartas. Pero lo que les está diciendo a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Imagínense, los cristianos tenían que someterse a César. ¿En qué sentido tenían que someterse a César? César era considerado como Dios.
¿Hay alguien en casa? ¿En qué sentido tenían que someterse? En cumplir todas las obligaciones que César les imponía. Amén. Por eso, más adelante vamos a ver que al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Pagad a todos lo que debéis. Entonces, y dice, Pedro dice en el capítulo 2, versículos 13 y 14, sométase por causa del Señor. Por causa del Señor, hermanos. Eso es bien importante entender. Por causa del Señor. No porque me conviene, no porque quiero quedar bien para agradar al ojo. No porque quiero tener una carrera, no quiero porque quiero tener prestigio dentro de una institución. Es por causa del Señor. Nunca se nos debe de olvidar esto. Todo lo que hacemos es por causa del Señor. Entonces, someteos a toda institución humana. Toda institución humana. Yo no puedo someterme a una institución divina. Yo soy parte. Si el cuerpo de Cristo fuera una institución, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo someterme si ya estoy en. Eso es algo muy diferente a la práctica de lo que se ve hoy. Yo no puedo poner a prueba al hermano Manuel Casián para ver qué tan fiel es. No, yo no soy el Espíritu Santo, hermano. Yo no sé lo que está en su mente y en su corazón. Ni puedo poner a prueba a la hermana Elia, ni a la hermana Norma, ni a ninguno de ustedes los puedo poner a prueba, porque el único que conoce la situación de lo que está pasando en su corazón, de lo que usted esconde, de lo que yo escondo, entonces el Señor me va a poner a prueba a mí. ¿Para qué? Para que lo que yo tengo escondido salga aquí a mi mente y a mi corazón y yo muera a eso. No es el hombre. Nosotros podemos confesar nuestros pecados y apartarnos y alcanzamos la misericordia de Dios. Pero no todos estamos dispuestos a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, por eso dice, por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13-14, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. Por eso es que ellos traen espada. Nosotros, como pastores, no podemos traer espada. Porque al que espada mata, a espada debe de morir. Así que recuerdo de un caso de un obispo que dijo, estaba discutiendo con un laico y le dijo, ¿me vas a hacer caso o no? ¿Qué no sabes que traigo espada? Y el laico no se intimidó y le dijo, ¿y qué no sabe usted que yo también traigo espada? Qué triste que una autoridad religiosa se atreva a amenazar a los demás con su posición. Cuando si Dios los tiene allí, los puso allí, no porque sean los más efectivos, no porque sean los mejores. Ahí no los escoge Dios. Ahí los eligen los hombres. Dios no puso obispos. El Padre de Gloria dejó un supervisor y se llama Espíritu Santo. Un supervisor que no necesita andar investigando la vida de los demás.
El Espíritu Santo sabe lo que hay en cada uno de todos. Y lo que sabe no lo usa para condenarnos. Lo usa para convertirnos. Lo usa para mostrarnos su amor. Lo usa no para echarnos en cara. Lo usa para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hay alguien en casa? Eso es ser autoridad. Eso es conocer la autoridad. Y el que hace eso, conoce a Jesús, que no juzga por lo que ve, ni saca argumentos por lo que oye. Sino que por medio de la verdad establece justicia. Y para eso Dios, el Padre, los dejó su Espíritu, para guiarnos a toda la verdad. Pregúntenle al apóstol Juan en el capítulo 13, versículo 16. Perdón, capítulo 16, versículo 13. Por ahí anda. Es demasiado profundo. Miren, hermanos, voy a avanzar un poco. Cuando Dios estableció la autoridad, primero la establece, escuche por amor de Dios, en la familia. ¿Qué es una familia? Es la unión, para nosotros, de un varón y una varona. Por eso es que Dios saca a la mujer del costado del varón. Paz Cristo. Y se la entrega. Y él dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Amén. Esa es la familia terrenal. Pero la familia celestial también nace de un costado. Del costado de Jesús cuando fue traspasado. Sale agua y espíritu. Ese es el testimonio del Espíritu. Es decir, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo puedo ver a la hermana normalicia, ¿sí? La veo como si fuera de carne, sí, pero yo sé que ella es espíritu. Que Manuel Casiano es espíritu. Que estemos en este cuerpo de carne no quiere decir que no seamos espíritu. Recuerden que somos salvos en esperanza. Aleluya. Amén, hermana Gloria. Amén a todos. Paz de Cristo. Entonces, donde establece primero su autoridad Dios es en el varón. Y luego, él, mientras él está solo, él no tiene. Dios le pone todo bajo sus pies y le da mandamientos y le dice, del árbol de la ciencia, el bien y del mal, no vas a comer. Porque el día que comas de él vas a morir sin remedio, no va a haber remedio para ti, no va a haber salvación para ti.
Y después le hace la mujer, le crea su varona y la saca de su interior. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y es allí precisamente donde nace el problema. Es tanto el amor del varón, el amor humano. Amén, hermano. El amor con que ama a su mujer. A veces nosotros como hombres amamos demasiado a la esposa. Y a veces la esposa no entiende que Dios nos creó en el mismo plano y ella se sube. Y cuando esa mujer se sube, empieza un espíritu de rebelión a trabajar. Entonces, el varón es constituido como cabeza de la mujer en el orden. Esa es la autoridad. Empieza en la familia. Y ahí les da la orden de llenar la tierra y sojuzgarla. Pero ustedes conocen el resultado de que la mujer no quisiera estar sometida a la cabeza de su cabeza. Me refiero a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús les dice que no deben de comer. Se lo dice a Adán, al varón, perdón, y el varón se lo decía a la mujer, y la mujer, como no oyó lo que el Padre o Jesús le dijo al varón, la mujer es inocente en ese aspecto. Ella no ve a su varón como su Dios, lo ve como su compañero. Y ella no entiende, porque no ha escuchado la voz de Dios. Que la orden fue no comer, y el varón le dice que no debemos de comer. Y la mujer dice, es que de todo árbol del huerto podemos comer, pero de ese no comeréis ni le tocaréis. Y ahí abrió la puerta. Dijo, tócalo, verás, no pasa nada. Y así fue como se saboteó la autoridad. La autoridad la tenía el varón, el primer Adán. Y en el momento en que la mujer desobedece la palabra que Dios le había dado a su varón, en ese momento entra el pecado. Y por lo tanto entra la muerte. Pero recuerden, hermanos, fíjense bien, cuando Eva comió del fruto que Dios les dijo que no, ella no se miró desnuda. Paz de Cristo. ¿Hasta cuándo se miró desnuda? Hasta que su esposo comió. ¿Por qué? Porque no se trata de dos, se trata de uno. Entonces, cuando el hombre comió, el varón comió, se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron a esconderse. ¿De quién se escondían? Cuando alguien peca, ¿de quién se esconde? Y nomás ellos dos estaban en el huerto. ¿Hay alguien en casa? Se esconden de Dios. Cuando alguien peca y no confiesa su pecado, ¿de quién se esconde? ¿Del pastor? No, hermano. Se esconde de Dios. Entonces, la autoridad Dios la pone precisamente en el matrimonio. En el hombre, en el varón. Vamos a decir hombre, pero que no deberíamos decir hombre, porque hombre para Dios es la pareja. En el varón. Y es allí cuando Dios pone esa autoridad y el hombre la pierde,
Pero, y el hombre se va a la corrupción y Dios decide destruir la tierra y viene un segundo inicio que se llama a través del diluvio. Entonces, Dios vuelve a llamar a un varón, a una familia, donde Dios encuentra temor de Dios en el varón llamado Noé. Y entonces es cuando Dios decide salvar a esa familia, a 8, y le dice que construya un arca, y nomás, en la cual nada más se van a salvar él y su casa. Noé no estuvo predicando. Noé no mandó a predicar. Dios no mandó a predicar a Noé. Yo sé que los predicadores se emocionan y dicen muchas cosas, pero si usted va a estudiar la escritura, Dios le dijo a Noé, construye un arca en el cual se van a salvar tú y tu casa, punto. ¿De dónde sacan? Con el deseo de que usted predique, con el deseo de que usted se mueva, con el deseo de que usted haga algo. ¿Hay alguien en casa? Paz de Cristo. Dios estableció en Noé la autoridad. Y es después de que salen del arca, después del diluvio, Dios le dice a Noé que se juzgue en la tierra de nuevo. Pero como ya había muerte, entonces ahí les da una demanda y les dice, no les da la potestad de gobernar al prójimo. Dios nunca le dio potestad de gobernar a sus semejantes. Dios le dio potestad al primer Adán de gobernar sobre todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo, en la tierra y en el mar. Todo lo puso debajo de sus pies. Lo mismo hizo con Adán, solo que Adán le dio una observación y le dijo, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Eso no es dar autoridad al hombre para gobernar sobre el hombre, sino para respetar. Para que aprendamos y haya temor de no matar al prójimo. De hecho, todos los reyes, después de Noé, uno de sus nietos llamado Nimrod, estableció la primera ciudad. Y ahí se conoce el principio de la civilización. Entonces, pero en el pueblo de Dios, hermanos, después de Noé, no recuerdo cuántas generaciones, Dios llamó a Abraham para establecerlo como autoridad. Pero mira, por amor de Dios, ¿cómo procede Dios? Dios llamó a un hombre que tenía una mujer estéril. ¿Por qué? Porque Dios quería que Abraham se diera cuenta que traer a los hijos al mundo no es cuestión de virilidad humana. Miren, hermano, cuando Dios estableció el primer Adán, Dios buscaba una descendencia para él. Adán no iba a morir.
Adán fue creado a la imagen y a semejanza de Dios. La imagen es el varón y la semejanza es el varón y la varona. Eso es lo que está escrito. Amén. Por lo tanto, los hijos de la primera pareja iban a ser también a la imagen de Dios. Y no iban a morir, no estaban destinados a la muerte. ¿Hay alguien en casa? Pero cuando vino el pecado, por eso la muerte pasó a todos los hombres. Lo explica muy bien el capítulo en Romanos, el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. No quiero meterme allí, sería muy interesante hablar de esto, pero Dios decide establecer autoridad sobre un varón que tiene una esposa que es estéril para enseñarle a Abraham que los hijos que él quiere son para él. Por eso es que, hermanos amados, por eso es que ahora los hijos de los padres cristianos son santos. Son de él. Pero nosotros tenemos que prepararlos para que ellos elijan el camino, porque la salvación es individual. No porque sean nuestros hijos van a ser salvos. Dios nos dejó de esta manera para que fuésemos perfeccionados como fueron perfeccionados aquellos hombres que están en el capítulo 11 de Hebreos. Para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Entonces, Dios llama a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. Y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Hay alguien en casa? Pero él no podía tener hijos. Le da una promesa. Porque Abraham obedece sin saber. ¿Hay alguien en casa, hermano? Por eso cuando nosotros obedecemos la autoridad de Dios, inherente en nosotros empieza a fluir. Y Dios establece en Abraham una familia. Por eso Dios le da a Isaac en el momento, hermanos, que ya no había esperanza para que ellos tuvieran un hijo. Por eso es que él creyó en esperanza contra esperanza. Humanamente es imposible que un hombre de 100 años engendre un hijo en una mujer de 90. ¿Por qué? Porque la matriz ya está seca, la matriz está muerta y aparte de ser estéril, ahora estaba seca. Pero ella creyó cuando escuchó hablar a Jehová hablando con Abraham bajo el encinar. Y le dijo, por el tiempo de la vida vendré otra vez y Sara tendrá un hijo. Y Sara se emociona y se ríe y dice, ¿volveré a tener deleite otra vez? Y le pregunta, ¿dónde está Sara? Ahí está en la tienda. Y entonces el Señor le pregunta, ¿por qué te reíste? No me he reído. Paz de Cristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no sepa? Que Dios haya puesto los ojos en ti. No va a cambiar lo que Dios ha determinado hacer contigo. Aunque los hombres te menosprecien así como menospreciaron a Abraham en Egipto, así como menospreciaron a Isaac con Abimelech,
Paz de Cristo. Aunque los hombres te digan que tú no sirves para nada porque eres mujer en la iglesia, o porque tú no tienes estudios y porque tú no tienes preparación, o porque tú no eres profesionista. Paz de Cristo. Ahí estaba Abraham. Y Dios le da un hijo a sus 100 años. Y le da la promesa. Y el Isaac es el Isaac de Dios. El Isaac de Abraham es el Isaac de Dios. Escucha por amor de Dios, entiende la escritura, recibe entendimiento. Por eso es que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Isaac tomó una mujer y es estéril. Es de 40 años Isaac cuando se casa y su mujer no puede tener hijos y le pide hijos. Isaac ora por su mujer y 20 años después le da un hijo. A su padre le tardó 25 años, a él le tarda 20. Y cuando está embarazada, su esposa tiene 2 en el vientre, Jacob y Esaú. Y los dos pelean en el vientre. Así que, ¿qué problema es que en la iglesia se peleen? Si no se trata del más fuerte, se trata del que Dios escoge. Quizás los más fuertes triunfen ahorita y se impongan. Y digan, es que aquí yo hago esto y aquí se hace esto y esto y eso. Sí, pero eso no tiene ningún problema para Dios. Porque Dios no puso al más fuerte. Dios escogió a Jacob, el más débil. Y el más fuerte es el que se lucía y el que andaba tratando de demostrar que tenía fuerza, que tenía poder, que tenía carácter. Mas Dios lo desechó. Y les dijo a los levitas que los había amado. Y les dijo, ¿en qué nos has amado? Le dijeron, en que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Que no se trata del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Amahaya va. ¿Hay alguien en casa? Veo que alguien entendió. Lo que Dios tiene determinado tiene que cumplirse. Él es el Dios de Abraham. Él es el Dios de Isaac. Él es el Dios de Jacob. ¿Qué mérito tuvo Isaac? ¿Qué mérito tuvo Jacob? ¿Sabe cuál fue su mérito de Jacob? Aferrarse al talón de Esaú. Porque Esaú no quería que saliera. Hay una generación que está siendo relegada y el sistema no deja que salga. Esa es la generación que Dios ha preparado. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Dios los establece sin mérito, porque no se trata del que quiere, ni del que puede, ni del que toma estudios de teología, ni del que cursa esa carrera, ni del que va acá y allá y allá y anda presumiendo lo que hace y todavía lo postea. No, hermano, Dios no trabaja así. Dios siempre trabaja de una manera que no podamos entender su camino. ¿Acaso no está escrito que así que nosotros ignoramos la obra de Dios, así como ignoramos cómo se forman los huesos en el vientre de una madre? Dios nos establece como autoridad.
¿Pero qué son? Son padres de familia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Uno por la promesa. Pero con Agar tuvo uno. Y con Setura, la otra mujer, tuvo varios. Jacob, perdón, Isaac tuvo dos. Y Dios escogió uno y desechó el otro. Jacob tuvo 13. 12 varones y una mujer. Y los 12 se pelearon, los 11 se pelearon para vender a uno, para matar a uno. Pero Dios le da una palabra a Abraham y les dice que van a ser esclavos en tierra ajena. Un paz de Cristo. Y que Él los va a visitar y los va a sacar. Y es entonces, hermano, cuando Dios establece a un hombre como autoridad sobre un pueblo que más adelante iba a ser nación, sobre una nación. Y es ahí donde son cautivos en Egipto. 430 años. Y es ahí donde Dios desciende y va y busca a a Moisés. Y le aparece en una zarza de fuego y le da la encomienda de ir a liberar al pueblo. Y le da la ley para que él enseñe la ley al pueblo. Entonces, después de sacar Dios al pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, cómo les instituye la Pascua. La primera Pascua se celebra ahí en Egipto, en la muerte, en la plaga de la muerte de los primogénitos. Después de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, Dios le dio los 10 mandamientos y muchas ordenanzas, entre las que decías, no injuriarás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué demuestra eso? Que Dios había puesto a Moisés, o que Dios había puesto a Israel bajo un gobernante. Y que todas las naciones tenían gobernantes, ya todas las naciones tenían gobernantes. Porque Israel todavía no era nación, era una familia. Por eso cuando Pablo habla a los Efesios, habla de la familia de Dios, de quien toma nombre todo. Todos, y esa familia nace del cielo. Entonces, eso demuestra que Dios había puesto a toda la tierra bajo gobernantes. Aún en los tiempos de Moisés, los israelitas que se resistían a la autoridad de Moisés estaban resistiendo a la autoridad de Dios. Por eso es que quedaron postrados en el desierto. Porque Moisés no estaba haciendo más que hablándoles lo que Dios le dijo a Moisés que les dijera. Moisés no inventó la ley, ni la interpretó de manera personal, para aplicarla a su conveniencia, para que el pueblo viviera para él. ¿Hay alguien en casa? Aunque los gobernantes de las naciones, de las demás naciones, no creían en Dios, estaban bajo el dominio de Satanás, pero Dios los había puesto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Miren, hermanos, cualquiera dice que Israel era el reino de Dios. No, hermanos, no es cierto eso. Israel no era el reino de Dios y nunca ha sido el reino de Dios.
Nunca Israel ha sido el reino de Dios. El reino de Dios es Jesús. El reino de Dios viene a la tierra hasta que Jesús viene a la tierra y Él trae el reino. Solamente un rey puede traer un reino. Ningún hombre puede, por más gobernante que sea, puede ser el rey. Se hacen llamar reyes de las naciones. Y por eso se empezaron a llamar reinos o imperios. Por eso es que en la estatua de Nabucodonosor, Daniel le interpreta, dice, el imperio de oro ese eres tú, el imperio de plata es el medo persa, y empieza el de bronce son los griegos y el de hierro es en Roma. Entonces habla de los 4 imperios, de los 4 reinos, hasta que viene uno que una mano desciende de un monte, saca una piedra y la lanza contra los pies de esa estatua y desbarata todos los reinos. Y entonces se instala el reino de Dios. Entonces se instalará en el milenio. Pero el reino de Dios está entre nosotros. ¿Por qué? Porque el rey está en nosotros. Así que es importante, hermanos. El principio de la autoridad está allí inalterado. Así como Israel era el pueblo de Dios, no era el reino de Dios. ¿Por qué no era el reino de Dios, hermanos? Mire, el que nosotros hayamos creído que Israel es el reino de Dios, pensamos que el Israel actual es el Israel de Dios. El Israel actual no es el Israel de Dios, hermano. Ya hemos hablado de esto y no me voy a meter otra vez en esto. El reino de Dios, hermano, en el reino de Dios no hay judío, no hay griego. Amén. Hay una nueva creación. No hay esclavo, no hay libre. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si Israel fuera el reino de Dios o el pueblo de Dios, tendría Israel de destruir Gaza. Por favor, no se confunda por los términos religiosos que he escuchado por años, por décadas, que Israel es el reino de Dios. No, hermano, nunca Israel ha sido el reino de Dios. Una cosa es un reino y otra cosa es un pueblo. El pueblo de Dios que le dio la espalda a Dios y que le sigue dando la espalda a Dios. Y hasta que lo vean venir, entonces se van a dar cuenta de lo que hicieron. Entonces se van a convertir. Entonces entrarán en el reino de Dios. Por eso es importante, hermanos, entender el rey David fue escogido por Dios. Y Dios escogió al rey David para instalar el reino terrenal de Israel. Para instalar a Israel como un reino, pero un reino terrenal, porque todos ellos eran hombres y personas destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que les tuvo que poner la ley. ¿Para qué? Para buscarse para él un pueblo celoso de buenas obras. Para obligarlos, hermanos, a llegar en casa. Para que no se perdieran, para que no se desviaran como las demás naciones. Esos son los beneficios de la ley. Pero todo estaba bajo maldición. Por eso es que yo no puedo vivir bajo ley. Porque Cristo quitó la maldición de la ley. Porque si está escrito, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Cristo cumplió la ley. Quitó la maldición, no la ley. Quitó la maldición. Y trajo la gracia. Para que con la gracia yo pueda vivir
sin conciencia de pecado, en una ley que todo lo apunta hacia el pecado. ¿Hay alguien en casa? Desafortunadamente, el tiempo pasó y los hombres principales de la iglesia se dieron cuenta cómo podían hacer para tener recursos. Empezaron a poner impuestos. Empezaron a establecer los diezmos. Investigue, por amor de Dios, cuándo se pidieron los diezmos por primera vez. Se va a dar cuenta que hace muy poco tiempo. Los papas empezaron a darse cuenta que era una manera de tener. Y hoy no podemos decir, como dijeron Pedro y Juan, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Hoy podemos decir, tenemos plata y tenemos oro, pero seguimos pidiendo más. Ay, Dios. Son los principios de autoridades que no tienen control sobre sus pensamientos. Jesús nunca participó en una rebelión. Jesús se sujetó a su papá y a su mamá. Pero su mamá y su papá se sujetaron al cielo. Y gracias a Dios que estaban sujetos al cielo, que pudieron salvar la vida de Jesús. Por eso es que Pablo nos enseña en el capítulo 13 de Romanos, hermano, todos los que están en autoridad son siervos de Dios, estén bien o estén mal. Ay, digan conmigo. Todos los que están en autoridad están en autoridad. No es que sean autoridad. Miren, hermanos, nosotros estamos en Cristo. No somos Cristo. Somos hermanos de Jesús. Es decir, somos familia. Por eso nosotros debemos someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos. Por eso el apóstol decía, orad por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Quiero que en todo lugar se levanten manos santas sin ira ni contienda. Amén. Porque ellos están para cuidar nuestra propia nación, nuestra propia cultura, nuestra propia raza. No debemos desobedecer a la autoridad local, menos a la gubernamental. Miren, ahorita con tanta facilidad se desprestigia a la presidenta, se desprestigia al presidente. Hablan como si supieran la carga que se lleva sobre los hombros de un gobernante. En caso de que nosotros estuviéramos en otra nación, nosotros tenemos que someternos a esa autoridad si queremos que nos vaya bien. ¿Por qué creen que está actuando Donald Trump de esa manera? ¿Porque él quiere? ¿Porque lo controlan desde las sombras? Sucederá algo, dijo el profeta, en la tierra, bien o mal, lo cual no lo haya hecho Jehová de los ejércitos. Eran muy perversos, Nabucodonosor, porque le dijo a los jóvenes hebreos, el que no adore mi estatua de oro, será echado en el horno de fuego. ¿Era muy perverso? No, era autoridad. Y todo el mundo le obedecía. Pero hermano, no, hermano,
no te salgas abrazando tu religión. Jesús fue muy específico: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Hay alguien en casa? Así que todas las naciones pueden tener diferentes leyes, pero tenemos que respetar. Y es tan sencillo, hermano. Todas las leyes están puestas para defender al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Ese es el propósito de la ley. Dios estableció esa ley en Israel, en Moisés. ¿Para qué? Para que todo el que no las hiciera, muriera. Y el que todas las hiciera, que fuera reconocido. Por eso todo lo encerró bajo pecado. Pero les dio la puerta, les dio la salida, un cordero derramando su sangre para el perdón de sus pecados cada año. En ninguna nación había eso, solamente en Israel. Todas las autoridades tienen sus propias leyes. Su función consiste en mantener y ejecutar esas leyes. Fíjese bien, con el fin de aprobar lo bueno y corregir lo malo. No en vano llevan la espada. A pesar del hecho de que algunas autoridades exaltan lo malo y reprimen lo bueno, tienen que recurrir a la aberración de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No se atreven a presentarse públicamente a declarar que al malo se le exalta por su maldad, mientras que al bueno se le castiga por su bondad. Paz de Cristo. Hasta el presente, todas las autoridades siguen siendo, al menos en principio, la regla de compensar lo bueno y castigar lo malo. Este principio no ha cambiado. Es increíble. Puedo contar testimonios impactantes de lo que la autoridad hizo con nosotros. Por un lado nos avergonzó y por otro lado nos reconoció. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control, hermano. Usted lo puede ver en Nabucodonosor. Le dolió mucho echar al foso de los leones a Daniel. Y lo hizo por causa de su palabra. Es bien importante, hermanos, entender esto. Y después ordenó que todo el pueblo creyera en el Dios de Daniel. Amén. Porque nosotros estamos aquí para enseñarles a las autoridades sabiduría espiritual. La iglesia, como dice Efesios 3:10, está puesta en la tierra para enseñar sabiduría espiritual a los principados y a las potestades. Y si entendiéramos el plano espiritual, entenderíamos quiénes son los principales, son los principados. Por eso es necesario cubrir a los que están en eminencia, porque el ataque para ellos es demasiado sutil. Amén. Voy a terminar con esto, hermano. Este principio no ha cambiado. Por consiguiente, la ley de Dios sigue en vigor. Llegará el día. Recuerden que Jesús no vino a invalidar la ley, vino a cumplirla. La ley sigue en vigor, pero no en el sentido de ordenanzas ni de imposiciones. En el sentido de que el que cumplió la ley está en nosotros y ahora nosotros cumplimos la ley en el amor de Dios. Porque la ley se resume en esta sentencia: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Él pone en nuestra mente sus estatutos, sus mandamientos, y nosotros solamente obedecemos. Llegará el día
en que el hombre sin ley, que es el anticristo, estará en el poder. Y ya se mira. Qué fuerte está esto, hermano. Él deformará entonces todo el sistema legal y abiertamente calificará lo bueno como malo y viceversa. Entonces matarán a los buenos y exaltarán a los malos. Y ya empieza a verse, hermanos. Ya empieza a vislumbrar que eso ya está presente. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros esto? Miren, hermano, los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales son 4. Eso es lo que dice Watchman, que son tributos, impuestos, respeto y honra. Amén. Nosotros tenemos que respetar nuestras autoridades. Nuestra cabeza. El apóstol dice, al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Al que impuesto, impuesto. Y el que honra, honra. El principio sigue vigente. Amén. Aunque estén mal de la cabeza, sí. Y ya está en la iglesia, por eso les digo, no les quise decir de esa manera, porque si así no me soportan, si se los digo de esa manera, pues me van a todavía tratar de dar un zape, ¿no? Como dicen. Ya está en la iglesia, hermano. Desde el año 2000 empezó a crecer como la levadura en la masa. Y por eso es que estamos aquí, por eso es que el Señor nos dijo en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20. Y eso es lo que estamos haciendo, para que sepa que la caña cascada no quebrará, que aunque lo tengan ahí paradito, sin hacer nada, Dios no lo va a quebrar. Ni el pábilo me apagará, hasta que saque victoria el juicio. Entonces, hermanos, nosotros obedecemos la ley. No, nosotros cumplimos la ley. El que obedeció de su obediencia perfecta es Jesús, y así cumplió la ley. Y ahora Él está en nosotros. Por eso la ley no se enseñorea de nosotros. Por eso el pecado, el aguijón del pecado, el aguijón de la ley es el pecado. Y el pecado no se enseñorea de nosotros porque ahora no tenemos imposiciones. Amén. Porque el que venció la ley no está sobre el que la venció. Es el vencedor tiene abajo lo vencido. Por eso el pecado no se enseñorea de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Seguimos adelante. Hermanos, el día de mañana no vamos a estar y probablemente hoy por la tarde no vamos a estar tampoco. Andamos en dos córreles, en el de Ames y en el de la velada. Así que con gozo hacemos los dos en el nombre de Jesús. Así que aún pueden agarrar el avión y venirse.
Les amamos, hermanos, les bendecimos. Cuídense mucho y recuerden, hermanos, que la autoridad del universo está en usted, pero no para sentirse más importante que los demás, sino para servir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones.